Bien, ahora vamos a hacer el segundo ejemplo, que es básicamente lo mismo, sino que lo vamos a implementar con una base de datos, la cual lo vamos a poner en MySQL. Ya tenemos una base de datos hecha con una tabla, base de datos ejemplo, con una tabla que es la tabla persona, en la cual ya hemos ido agregando algunos datos, ¿no? Ahí tenemos Leo Marcos Ruiz. Bien, entonces ya tenemos la tabla y es básicamente lo mismo, sino que también vamos a tener que crear una clase persona dentro del RMI. Vamos a abrir el RMI, vamos a colocar el nombre RMI y vamos a ubicarlo en una nueva carpeta. Aquí. Abrir, crearlo, no, finalizar. Vamos cargando y tenemos el RMI. Dentro del RMI vamos a colocar la interfaz que antes ya se había colocado, por crear la interfaz, en la cual le vamos a colocar RMI base de datos. Creo que en el otro también era RMI base de datos. Bueno, vamos a hacerlo tal cual para que luego no haya problema. Bien, y aquí tenemos nuestra interfaz, en la cual nosotros ya habíamos visto que necesitamos importar remote exception, un array list, y aquí vamos a ver que el RMI base de datos va a ser una extensión del remote. Vamos a tener el array list persona, que es la tabla que nosotros tenemos, buscar persona, el código, y es la tabla que nosotros con la cual nosotros estamos utilizando. Bien, acá solo un error porque necesitamos crear una clase, la cual se va a llamar persona. Bien, en esta clase persona nosotros estamos implementando el código, el apellido paterno, el apellido materno y los nombres, que nosotros lo tenemos en el SQL. ¿No? Acá está. Bien, y aquí estamos dando en el caso persona un string. Esto es algo un poco más de lo que ya conocemos, usualmente hacemos, y aquí vamos agregando los métodos, ¿no? De cada uno de las áreas. Tenemos código, tenemos el apellido paterno, el apellido materno, acá vamos a get. Bien, ahora lo que vamos a crear es el server RMI, server base de datos, aplicación, y tenemos el server base de datos. En este server vamos a crear el server RMI, clase, cual vamos a tener server RMI base de datos, y
y ya tenemos aquí en donde vamos a trabajar para evitar un poco de lo mismo. Ahora que lo que tenemos en la conexión, debemos de colocar un driver, ya que vamos a utilizar la librería en la cual vamos a usar el MySQL. Propiedades, añadimos el RMI, el cual nosotros lo vamos a obtener de acá. Pero primero tenemos que compilarlo, porque va a aparecer, si no de otra manera no va a poder aparecer. Vamos que termine. Aquí vamos a agregar, aquí nos salen los errores porque no tenemos el RMI, no tenemos ni librerías. Vamos a agregar las librerías y a ver si hay algún otro tipo de error. Equipo, acá está. En la carpeta DIS, aquí tenemos el RMI base de datos, abrimos y vamos a agregar la librería con la cual vamos a utilizar el MySQL. Tiene que decir driver y ahora tenemos acá está MySQL JDBC driver, ahí en librería y le damos OK. Bien, ahora ya no tenemos los mismos errores. Lo que hemos hecho acá, la clase server y lo de abajo es para el del override. Hacia abajo se implementa toda la interfaz, ¿no? Persona, lista de empleados, tenemos el driver, permite cargar el driver, JDBC MySQL, es la conexión. Bien, aquí tenemos el nombre de la base de datos, contraseña, y aquí tenemos el local registro que en el ejemplo anterior ya lo habíamos utilizado. Mantiene el escucha, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior, el try, mantiene el escucha, así que mantiene al servidor en escucha, ¿no? Escuchando lo que se está requiriendo, lo que se está pidiendo. Ahora lo que vamos a hacer es crear uno nuevo que se va a llamar cliente RMI base de datos. Dentro de ello vamos a tener nuestro formulario, ¿no? También lo podemos hacer mediante una clase de Java. Y vamos a ir frente al formulario. Ponemos un nombre. Bien, aquí vamos a tener su DNI, acá vamos a tener su nombre, apellido materno, apellido paterno, y acá vamos a tener el botón buscar. Aquí tenemos los import y aquí vamos a agregar las librerías. Ok, y aquí tenemos pues básicamente el mismo, ¿no?
ya corregimos, acá que este código, que este nombre, ¿no? De todos los cuadros de texto. Y ahora vamos a clicar acá. Aquí tenemos un ejemplo conectando con la base de datos, la cual nos permite buscar el código y buscar el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Bien, ahora vamos a hacer el segundo ejemplo, que es básicamente lo mismo, en la que lo vamos a implementar con una base de datos, la cual lo vamos a poner en MySQL. Ya tenemos una base de datos hecha con una tabla, base de datos ejemplo, con una tabla que es la tabla persona, en la cual ya hemos ido agregando algunos datos, ¿no? Ahí tenemos Leo Marcos Ruiz. Bien, entonces ya tenemos la tabla y es básicamente lo mismo, sino que también vamos a tener que crear una clase persona dentro del RMI. Vamos a abrir el RMI, vamos a colocar el nombre RMI y vamos a ubicarlo de manera perpetua. Aquí. Abrir, crearlo, no, finalizar. Vamos cargando y tenemos el RMI. Dentro del RMI vamos a colocar la interfaz que antes ya se había colocado, por crear la interfaz, en la cual le vamos a colocar RMI base de datos. Uy, creo que en el otro también era RMI base de datos. Bueno, vamos a hacerlo tal cual para que no haya problema. Bien, y aquí tenemos nuestra interfaz, en la cual nosotros ya habíamos visto que necesitamos importar remote-deception, un array list, y aquí vamos a ver que el RMI base de datos va a ser una extensión del remote. Vamos a tener el array list persona, que es la tabla que nosotros tenemos, buscar persona, el código, y es la tabla que nosotros con la cual nosotros estamos utilizando. Bien, acá solo un error porque necesitamos crear una clase, la cual se va a llamar persona. Bien, en esta clase persona nosotros estamos implementando el código, el apellido paterno, el apellido materno y los nombres, que nosotros lo tenemos en el SQL. ¿No? Acá está. Bien, y aquí estamos dando en el caso persona un string. Esto es algo un poco más de lo que ya conocemos, usualmente hacemos, y aquí vamos agregando los métodos, ¿no? De cada uno de las áreas. Tenemos código, tenemos el apellido paterno, el apellido materno, acá vamos a get. Bien, ahora lo que vamos a crear es el server
RMI, server base de datos, y tenemos el server base de datos. En este server vamos a crear el server RMI clase cual vamos a tener server RMI base de datos. Y ya tenemos aquí en donde vamos a trabajar para evitar un poco de lo mismo. Ahora que lo que tenemos en la conexión, debemos de colocar un driver, ya que vamos a utilizar la librería en la cual vamos a usar el MySQL. Propiedades, añadimos el RMI, el cual nosotros lo vamos a obtener de acá. Pero primero tenemos que compilarlo, porque va a aparecer, si no de otra manera no va a poder aparecer. Vamos que termine. Aquí vamos a agregar, aquí nos salen los errores porque no tenemos el RMI, no tenemos ni librerías. Vamos a agregar las librerías y a ver si hay algún otro tipo de error. Equipo, esto. En la carpeta DIS, aquí tenemos el RMI base de datos, vimos, y vamos a agregar la librería con la cual vamos a utilizar el MySQL. Tiene que decir driver y ahora tenemos acá está MySQL JDBC driver, ahí en librería, y le damos OK. Bien, ahora ya no tenemos los mismos errores. Lo que hemos hecho acá, la clase server, y lo de abajo es para el del override. Hacia abajo se implementa toda la interfaz, ¿no? Persona, lista de empleados, tenemos el driver, permite cargar el driver, JDBC MySQL, es la conexión. Bien, aquí tenemos el nombre de la base de datos, contraseña, y aquí tenemos el local registro que en el ejemplo anterior ya lo habíamos utilizado. Mantiene el escucha, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior, el try, mantiene el escucha. Así que mantiene al servidor en escucha, ¿no? Escuchando lo que se está requiriendo, lo que se está pidiendo. Ahora lo que vamos a hacer es crear uno nuevo que se va a llamar cliente RMI base de datos. Dentro de ello vamos a tener nuestro formulario, ¿no? También lo podemos hacer mediante una clase de Java. Vamos a ir de frente al formulario. Ponemos el nombre. Bien, aquí vamos a tener su DNI. Acá vamos a tener su nombre, apellido materno, apellido paterno, y acá vamos a tener el botón
buscar. Aquí tenemos los import. Aquí vamos a agregar las librerías. Ok. Y aquí tenemos pues básicamente el mismo, ¿no? Tenemos que cambiar aquí en diseño. Aquí lo corregimos, acá que este código, que este nombre, ¿no? Todos los cuadros de texto, luego vamos a aplicar acá. Ok, a ver. Aquí tenemos un ejemplo conectando con la base de datos, la cual nos permite buscar el código y buscar el pronombre, el apellido paterno y el apellido materno. Bien, ahora vamos a hacer el segundo ejemplo, que es básicamente lo mismo, en la que lo vamos a implementar con una base de datos, la cual lo vamos a poner en MySQL. Ya tenemos una base de datos hecha con una tabla, base de datos ejemplo, con una tabla que es la tabla persona, en la cual ya hemos ido agregando algunos datos, ¿no? Ahí tenemos Leo Marcos Ruiz. Bien, entonces ya tenemos la tabla y es básicamente lo mismo, sino que también vamos a tener que crear una clase persona dentro del RMI. Vamos a abrir el RMI, vamos a colocar el nombre RMI y vamos a ubicarlo en una nueva carpeta. Aquí. Abrir, crearlo, no, finalizar. Vamos cargando y tenemos el RMI. Dentro del RMI vamos a colocar la interfaz que antes ya se había colocado, por crear la interfaz, en la cual le vamos a colocar RMI base de datos. Creo que en el otro también era RMI base de datos. Bueno, vamos a hacerlo tal cual para que no haya problema. Bien, y aquí tenemos nuestra interfaz, en la cual nosotros ya habíamos visto que necesitamos importar remote exception, un array list, y aquí vamos a ver que el RMI base de datos va a ser una extensión del remote. Vamos a tener el array list persona, que es la tabla que nosotros tenemos, buscar persona, el código, y es la tabla que nosotros con la cual nosotros estamos utilizando. Bien, acá es un error porque necesitamos crear una clase, la cual se va a llamar persona. Bien, en esta clase persona nosotros estamos implementando
el código, el apellido paterno, el apellido materno y los nombres, que nosotros lo tenemos en el SQL. ¿No? Acá está. Bien, y aquí estamos dando en el caso persona un string. Esto es algo un poco más de lo que ya conocemos, usualmente hacemos, y aquí vamos agregando los métodos, ¿no? De cada uno de las áreas. Tenemos código, tenemos el apellido paterno, el apellido materno, vamos a get. Bien, ahora lo que vamos a crear es el server RMI, server base de datos, aplicación, y tenemos el server base de datos. En este server vamos a crear el server RMI, clase, cual vamos a tener server RMI base de datos, y ya tenemos aquí en donde vamos a trabajar para evitar un poco de lo mismo. Ahora que lo que tenemos en la conexión, debemos de colocar un driver, ya que vamos a utilizar la librería en la cual vamos a usar el MySQL. Propiedades, añadimos el RMI, el cual nosotros lo vamos a obtener de acá. Pero primero tenemos que compilarlo, porque va a aparecer, si no de otra manera no va a poder aparecer. Vamos que termine. Aquí vamos a agregar, aquí nos salen los errores porque no tenemos el RMI, no tenemos las librerías. Vamos a agregar las librerías y a ver si hay algún otro tipo de error. Equipo, acá está. En la carpeta dis, aquí tenemos el RMI base de datos, vimos, y vamos a agregar la librería con la cual vamos a utilizar el MySQL. Tiene que decir driver y ahora tenemos acá está MySQL JDBC driver, ahí en librería, y le damos OK. Bien, ahora ya no tenemos los mismos errores. Lo que hemos hecho acá, la clase server, y de abajo es para el del override. Hacia abajo se implementa toda la interfaz, ¿no? Persona, lista de empleados, tenemos el driver, permite cargar el driver, JDBC MySQL, es la conexión. Bien, aquí tenemos el nombre de la base de datos, contraseña, y aquí tenemos el mapa de registro que en el ejemplo anterior ya lo habíamos utilizado. Mantiene el escucha, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior, el try, mantiene el escucha. Es el que mantiene al servidor en escucha, ¿no? Escuchando lo que se está requiriendo, lo que se está pidiendo. Ahora lo que vamos a hacer es crear uno nuevo que se va a llamar cliente.
cliente RMI base de datos. Dentro de ello vamos a tener nuestro formulario, ¿no? También lo podemos hacer mediante una clase de Java. Vamos a ir frente al formulario. Ponemos un nombre. Bien, aquí vamos a tener su DNI. Su DNI. Aquí vamos a tener su nombre, apellido materno, apellido paterno. Y acá vamos a tener el botón buscar. Aquí tenemos los import. Aquí vamos a agregar las librerías. Y aquí tenemos pues básicamente el mismo, ¿no? Tenemos que cambiar aquí en diseño. Aquí lo corregimos, cada texto código, texto nombre, ¿no? De todos los cuadros de texto. Luego vamos a aplicar acá. Aquí tenemos un ejemplo conectando con la base de datos, la cual nos permite buscar el código y buscar por nombre, apellido paterno y apellido materno.